Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice la barra OA de la figura tiene un peso de 300 libras y la sumatoria de los momentos es igual a 0. Calcular la tensión en el cable AB. Entonces nos preguntan la tensión T sub AB que está ahí indicada. La pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, como este es un tema de equilibrio, de hecho el enunciado mismo no lo menciona, dice que la sumatoria de los momentos es igual a 0, pues vamos entonces a retirar esa barra y hacer su diagrama de cuerpo libre, y allí vamos a analizar ciertos aspectos que nos permiten determinar cuál es esa tensión en el cable AB. Entonces vamos rápidamente a separar la barra del sistema y vamos a analizar allí la situación. Bien, entonces ahí tenemos la barra que hemos dibujado previamente para ganar tiempo en la solución del ejercicio, y ahí tenemos la tensión que nos piden calcular. Esta es la tensión T sub AB. Aquí tenemos el punto O. Entonces en este punto muy seguramente hay una reacción en X y una reacción en Y. Pero esas reacciones vamos a ver que no las necesitamos calcular para nada. Y además tenemos que el peso de la barra son 300 libras. Además de eso, el ejercicio nos dice que la sumatoria de momentos para ese sistema es igual a 0. Es decir, que si yo pongo a rotar esa barra de alguna forma desde algún punto O, desde su centro de gravedad o desde el punto A, pues la sumatoria de fuerzas me van a dar igual a 0. Además nos dan unas dimensiones. Nos dicen que esta altura, medida desde el origen, el punto O, es 4 pies. Y que estas distancias son 2 pies y 2 pies respectivamente, puesto que el peso de la barra está ubicado en su centro de masa o de gravedad. Entonces, ¿cuál sería la situación aquí? Hacer sumatoria de momentos con respecto al punto O. Sumatoria de momentos con respecto al punto O igual a 0, porque nos dice el problema de entrada que es igual a 0. Luego quiere decir que esa barra está en equilibrio. Positivos los que van en sentido antihorario por convención, recuérdenlo. La pregunta es ¿cuánto vale esa tensión T sub AB? Entonces vamos a ver que es muy fácil. Aquí solamente tenemos que pararnos en el punto O, hacemos momento con respecto a ese punto, entonces inmediatamente la reacción en X y en Y se anulan. Luego la pelea es calcular la tensión T sub AB. Pero ¿cómo vamos a trabajar esa tensión para hallar el momento? Puesto que recuerden que por definición momento es igual a fuerza por distancia perpendicular, o FD coseno del ángulo que forman la distancia y el vector. Entonces, si ustedes se fijan, de acuerdo a las dimensiones que nos da el problema, podemos calcular fácilmente cuál es el ángulo que está haciendo esa fuerza o esa tensión T sub AB. Note, la altura total son 7 pies, pero ya subí 4 hasta el punto A, luego me quedan por subir 3. Luego aquí voy a hacer algo interesante y es esto. Quiere decir que aquí me corro 4, ¿cierto? Que son los 4 pies abajo, 2 y 2, y subo 3. La escala no está muy bien ahí, pero esa es la idea. Luego, esta hipotenusa va a valer 5. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, los dos catetos, la hipotenusa me da 5. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, la raíz es 4. Luego este ángulo fácilmente ya lo tengo determinado, el ángulo teta. Ahora sí vamos a hacer entonces la solución. Muy sencillo. Fíjese lo siguiente. Vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto O. Entonces vamos a hacer el momento del peso de 300 libras. Entonces va a ser 300, pero note, positivos los que giran en sentido antihorario, pero este vector va a girar. Si yo pongo a rotar esa barra, esa fuerza va a tender a girar en sentido contrario a la convención que tengo, entonces va a ser negativo ese momento, menos 300 por la distancia, que son 2 pies. No voy a colocar unidades, pero eso es libra por pie. Muy bien, ahora, más el momento que me efectúa la fuerza T sub AB, pero resulta que no tengo la distancia perpendicular como la tenía aquí con la de 300 libras. ¿Cómo calculo entonces eso? Fácil, con el triángulo que acabé de armar ahí previamente. Aquí lo que tengo que hacer es descomponer este vector en una componente en X, vamos a llamarla, perdón, T sub Y, en Y y otra en X. ¿Sí ven? Entonces hago el momento
para Tx y para Ty. Entonces para Tx miren algo interesante. ¿Cuál es la distancia perpendicular para hacer el momento? Entonces fíjense, si yo traslado este vector y bajo perpendicularmente al punto O, ¿cuál será esa distancia? Va a ser 4 pies. ¿Sí lo ven? La distancia perpendicular, note, el vector y la distancia deben formar un ángulo de 90 grados. Entonces, ese vector sí va a tender a girar en sentido antihorario, entonces por eso el momento es positivo. Entonces va a ser Tx por 4, más el otro momento. Yo dije más sin saber, pero sí, efectivamente, si yo pongo a rotar esa barra va a tender a girar en sentido antihorario también. Entonces va a ser más Ty. ¿Por cuál distancia? Muy fácil, fíjese. ¿Cuánto es? Entonces la distancia perpendicular, acá, van a ser 2 y 2, hasta el punto O van a ser 4 pies más. Entonces por 4. Y eso es igual a 0, porque eso nos lo da el problema para que el sistema esté en equilibrio. Bien, entonces ya tenemos ahí prácticamente resuelto el ejercicio. Ahora falta calcular Tx y Ty. ¿A qué es igual Tx y a qué es igual Ty? Entonces mire, Tx va a ser igual a T sub AB por el coseno de teta, del ángulo. ¿Por qué el coseno? Porque es el cateto adyacente al ángulo, el que estoy calculando. Luego entonces Tx va a ser igual a T sub AB, que no lo conozco, es lo que estoy calculando, por el coseno del ángulo, pero el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4/5. Y ahora T sub Y va a ser igual a T sub AB por el seno de teta. Es decir, que T sub Y es T sub AB por el seno, y el seno es cateto opuesto, que es 3, sobre la hipotenusa, 3/5. ¿Sí ven lo fácil que es? Entonces, sustituyendo todo eso en la ecuación original, me quedaría menos 600, 300 por 2 me da menos 600, más T sub X, que es 4/5 de T sub AB, por 4, más 3/5, que es T sub Y, 3/5 de T sub AB, por 4 también. Y eso igual a 0. Continuando, tendríamos menos 600, más 4 por 4 es 16, esto me da 16/5 de T sub AB, más 3 por 4 12, 12/5 de T sub AB, igual a 0. Fíjese que ya tengo una ecuación con una incógnita. Luego ya está resuelto el problema. Entonces vamos a continuar. Vamos a decir que esto es 16/5 más 12/5 me da mínimo común denominador igual. Luego esto me da 16 más 12 me da 28/5 de T sub AB igual a 600. Lo paso al otro lado, queda positivo. Luego T sub AB es igual a 600 por 5. El 5 pasa a multiplicar al 600 y el 28 pasa a dividir. Luego, la tensión en ese cable T sub AB va a ser igual 600 por 5, 600 por 5 dividido entre 28. Y eso me da 107.14 libras. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Como ven, es fácil, muy fácil. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Fíjense que el concepto es lo clave. ¿Cuál es el concepto? Sumatoria de momentos, el sentido en el que rota, la convención, y saber cuándo es la distancia perpendicular y cómo me queda más fácil calcular el producto fuerza por distancia perpendicular. Entonces, fíjese, esa es la clave. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.